¿Cómo están? Buenas noches. En las últimas horas hemos conocido noticias dramáticas y muy preocupantes que involucran a las mujeres. La más trágica, sin duda, la muerte tras 12 días de agonía de la periodista chilena Francisca Sandoval por un balazo en pleno centro de Santiago. Un hecho que consterna a la opinión pública y que obliga a una profunda investigación para saber exactamente qué ocurrió el 1 de mayo. A nivel internacional, el asesinato de la reportera palestina Shireen Abu Akleh, cuando llegaba a cubrir una redada israelí en Cisjordania, genera reacciones en el mundo entero. En Rusia, en tanto, una de las célebres integrantes del grupo punk feminista Pussy Riot, que pasó 2 años en la cárcel por una performance contra Putin y que ha tenido varias detenciones posteriores por protestar contra ese régimen, tuvo que salir disfrazada de repartidor de delivery para poder huir del país, ya que sería nuevamente encarcelada. El gobierno ruso, al parecer, no perdona a los disidentes y menos si son mujeres rebeldes e insolentes. Y en Estados Unidos, el Senado frustró la aspiración de los representantes demócratas de resguardar el derecho al aborto. Se espera para junio un pronunciamiento de la Corte Suprema de ese país que, según trascendió, derogaría la ley que da a las mujeres derecho al aborto desde 1973, conocida como Roe versus Wade. Esta ley, que fue rechazada, se impondría sobre este eventual fallo y sobre la decisión de 26 estados republicanos que vienen limitando el libre acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo. Esto ha generado protestas a favor y en contra de la medida, en un tema siempre controvertido, pero que las democracias modernas han buscado resolver desde la perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. De concretarse esto, estaríamos frente a la primera generación de mujeres que tendrá menos derechos que sus madres. Ahora empieza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Estamos en nuestra mesa, Paula Walker, Juan Diego Montalva. ¿Cómo están, estimados? Bien, Muy buenas noches. Sí. Bueno, Carolita. En nuestra sección Segundo Piso, en que habitualmente hablamos del poder y de los déficits o aciertos de la gestión gubernamental, hoy día no podemos sino comentar lo que ha ocurrido con el asesinato de la periodista Francisca Sandoval, que murió en la exposta central después de 12 días de agonía, en un hecho que ha generado, como hemos visto, múltiples reacciones y que obviamente involucra directamente al gobierno. El presidente Gabriel Boric había ido a ver a Francisca Sandoval, que era una mujer joven de 29 años, crecida en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, cercana a la población La Victoria, trabajaba en la señal 3 de La Victoria. Hay una persona detenida, un hombre que fue detenido el 2 de mayo pasado y que tendría ligación directa con el asesinato de la periodista y fue detenido muy cerca, ahí en la misma población La Victoria, de donde trabajaba Francisca Sandoval. Bueno, el presidente Gabriel Boric fue a ver a Francisca Sandoval, recordemos cómo lo recibieron acusándolo de traidor y de asesino. ¿Cuáles son las aristas que se abren a partir de este hecho desde la perspectiva de la seguridad del país, desde la perspectiva de la agitación social, política y la respuesta que puede dar el Ejecutivo? Lo analizamos en Segundo Piso. Paula. ¿Quién empieza? Paula Walker. Paula. A ver, esta es una noticia tremenda y es una demostración de cómo la contingencia se puede atravesar en los gobiernos y marcar muy fuertemente cambios de rumbo y cambios de timón. Yo diría que esta es una prueba de fuego para el Ministerio del Interior, no solo para la ministra Isquia, sino que para sus subsecretarios y su equipo en general. ¿Por qué? Porque la conmoción es muy grande. Yo justo hoy día publiqué una columna en torno a lo que son las imágenes en la cabeza de todos nosotros. En la tercera fue tu columna, sí, ¿no? Una columna en la tercera que se llama Las armas sueltas en Chile. Nos asustan las armas, nos asusta la idea de que muchas armas estén en manos de personas que no las saben usar, personas que las usan para matar. El caso de Francisca es tremendo. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos de las autoridades? Y por eso digo que es una prueba de fuego para el Ministerio. No esperamos que comenten los hechos.
esperamos que las autoridades tomen acción sobre los hechos. La marcha que se convocó a los alrededores y en la Alameda muestra no solo enojo, muestra también rabia por la desprotección. Y esas son cosas que cuando un gobierno está ejerciendo autoridad, la gente mira a las autoridades, mira a los gobiernos. Y por lo tanto, esperemos que esta lamentable oportunidad sea tomada para entender que uno puede tener dos reacciones frente a las cosas. Una reacción que es profunda, de reformarlo todo, para cambiarlo todo, pero que toma 4, 5, 6 años. Esa es una manera de enfrentarla. La segunda manera es decir, ¿qué cosas que manejo yo como autoridad puedo empezar a hacer para resolver los problemas? Uno, obviamente, el control de armas, que es un tema que está ahí abierto y que podemos seguir conversando. Juan Diego. Sí, esto es como, es un poco dramático lo que voy a decir, pero es como realmente como que se prendió la mecha, ¿no? A mí me parece que es un evento puntual que va a tener consecuencias y que es como el rato final de varias semanas en donde las armas se han tomado la agenda pública. Empezamos, acuérdense, con Democuicuy, en donde aparecieron disparos, donde se relativizó si eran disparos o no, o sea, se relativizó el efecto de los disparos. La importancia del disparo. Claro. Después, ayer hubo un episodio en La Victoria también, en un CEFAM. Hoy día de la mañana. Hoy día de la mañana. No olvidemos el norte. Iquique, Antofagasta. Sí. Entonces, el arma llegó para quedarse. En un colegio en Iquique, sí. También amenazaron a la profesora, estaban los apoderados protestando. Y ahora detuvieron a personas con armas. Sí. Ayer, mientras estaban los canales haciendo un despacho desde el colegio, dando a conocer la noticia, al parecer Carabineros, por denuncias de la gente que estaba ahí, detuvieron a personas que tenían armas, que estaban portando armas. El tema es como, esto pasó, pareciera que fueran 6 meses que llegaron todas estas armas a Chile. Ahí hay un tema, yo creo que periodísticamente es muy importante y que habría que abordar de dónde vienen esas armas. Como el otro día, ayer, contamos lo de este carabinero del Gope que tenía un arsenal en su casa y que la vendía a 10 siniestras. Sí, fíjense que en una investigación, en un artículo publicado por CIPER, de un abogado de apellido Rosas, él dice que en el país hay al menos 800.000 armas circulando. Y de esas armas, el 25% corresponde a personas que las inscribieron pero que no están vivas. Hay un porcentaje súper alto de armas que están en manos de personas que tienen antecedentes penales y pueden inscribir armas. Entonces son cosas que uno dice, eso es una falla completamente del sistema entero. Y eso tiene que ver con la Dirección General de Movilización Nacional, es la que lleva y eso depende de Defensa, el ministerio de la ministra Maya Fernández, diría yo. Sí, es del ámbito de la defensa, parece ser una institución autónoma, pero ahí hay que preguntarse un montón de cosas. ¿Qué presupuesto tienen? ¿Quién fiscaliza? ¿Cómo pero, por ejemplo, fiscaliza? yo he sabido de casos de gente, coleccionistas de armas, en donde reciben, anualmente 1 o 2 visitas de Carabineros para chequear que las armas siguen ahí. Sí, porque eso es lo más fácil de claro, chequear. pero a lo que voy, sí, pero imagínate lo que es eso en términos de despliegue, ¿no? Si tenía 800.000 armas, tiene 800.000 fiscalizaciones que tienes que hacer. Entonces me impresiona quién hace eso, cómo puede fiscalizar de que eso se haga de la manera correcta, se está haciendo. Claro, porque los que lo hacen bien, que tienen el arma inscrita y que no la usan para cometer delitos, son los que son fiscalizados, obviamente, porque tienen un domicilio conocido. Y es fácil, exactamente, esa es la fiscalización rápida. Oye, en la mañana, antes de verificarse la muerte de Francisca Sandoval, la ministra Isquia Siches había estado en una entrevista en Radio Pudahuel. Tengo la impresión, Paula, de que hacia allá va tu comentario de que las autoridades no pueden aparecer como comentaristas. La ministra dijo que había estado con la familia de Francisca Sandoval, que además tenía un hijo o una hija pequeña, lo cual es un drama gigantesco. Pero claro, ¿qué espera uno de la autoridad? Y no es por convertir en un deporte la crítica a la ministra Isquia Siches, es porque la crisis amerita realmente que las autoridades estén a la altura.
ella, en vez de dar una señal de que se está trabajando, más bien comenta lo que se tiene que hacer y dice: en esto tenemos que colaborar todos, cuando probablemente lo que necesitamos es que la cabeza de Interior diga: estamos haciendo esto, esta es la estrategia, con esto contamos, con esto no contamos, y para eso vamos a hacer, qué sé yo, un llamado, un acuerdo, lo que sea, ¿no? Sí, tal cual. Mire, en general, las autoridades cuando comienzan en sus cargos tienen un tiempo donde tienen que adaptarse a lo que significa ser autoridad. Yo siempre digo que las personas que vienen del poder legislativo y pasan al poder ejecutivo, que el poder ejecutivo, el solo nombre lo dice, uno espera de sus autoridades que ejecuten cosas con respecto a sus carteras. Y la verdad es que se toman un tiempo como para entender el rol. El presidente dice habitar, ¿no? Una frase que dice habitar el rol. Y habitar el rol es justamente salirse del comentario de afuera y entrar en que después de ella no hay nadie más excepto el presidente. Los exparlamentarios comentan, por lo general comentan los se dan cuenta que ellos tienen los exparlamentarios que se pasan al Ejecutivo siguen comentando. En cambio, en el Ejecutivo tú tienes que hacer y hacer distintas cosas. Hay cosas que te permite, hay cosas que requieren transformaciones, pero hay cosas que requieren una mirada fresca y hacer, porque vienen generalmente hay letargos súper largos. Esto mismo que hablamos de la supervisión de quién tiene las armas, bueno, activar eso de manera consciente, activar todas las entradas que tiene el país, ¿por dónde entran las armas? Si tenemos un problema severo con el control de los movimientos migratorios. O sea, pero las armas... aduanas, ¿cómo Oye, será? estaba pensando que tal vez esto sea una oportunidad política para el gobierno que está impulsando este gran acuerdo nacional por la seguridad pública, porque ¿quién podría en otro sector político negarse después de esto que ha ocurrido? También hay como gatillantes que de repente sencillamente hacen imposible para un contradictor político quedarse fuera de un eventual acuerdo. En ese sentido, podría haber una oportunidad para avanzar, digamos, en algo un poco más robusto, qué sé yo, no se me ocurre bien qué, porque de nuevo, lo que tenemos en el Parlamento es una agenda de seguridad heredada del gobierno del presidente Sebastián Piñera, donde las actuales autoridades estuvieron en contra prácticamente de todas las iniciativas que allí estaban contenidas, por lo pronto la ley de control de armas. Entonces, ¿cómo ves tú, Juan Diego, la posibilidad de generar un clima político que permita avanzar en eso, con pendientes como el famoso estado intermedio que de hecho hoy día tuvo a los senadores socialistas reunidos con el presidente en la mañana en La Moneda, que también traba un poco todo? Es interesante que el estado intermedio ha estado trabado, ¿no? Quedó como intermedio, está en un proceso de transición. El estado intermedio. Es un chiste. Claro, pero no lo digo, pero de verdad lo digo. Quedó a medio camino el estado intermedio. Sí, es que lo que pasa es que ni siquiera se presentó. No, pero no, sí. Pues, Todavía no sabemos qué pasó. Así, a mí me llamaban periodistas, o sea, estábamos como conversando, bueno, ¿y qué pasó? ¿Tú sabes a dónde sabes algo? Fue una instancia. A ver, expliquemos para que la audiencia no se pierda. El estado intermedio es la propuesta que está haciendo el gobierno del presidente Boric para no decretar un estado de excepción constitucional que implique el control de los militares en la llamada macrozona sur, pero que tampoco deje esa zona descubierta de una protección especial. Entonces, lo que se busca con esto es que pueda haber militares desplegados, por ejemplo, en las carreteras, con un control civil más activo que en un estado de excepción donde básicamente son los militares los que tienen la autoridad, y que no consiguió los votos ayer en el Congreso. Entonces, o sea, en la negociación previa en realidad. Por eso ni siquiera ha llegado, claro. Y ahí lo que hablamos, ayer hablamos de eso, del tema de que mi tesis es que el gobierno no debería operar en el Parlamento, sino que debería operar afuera. Y yo creo que esta circunstancia, que es bastante complicada, y robándote la tesis de si es una oportunidad para este gobierno, yo creo que es el momento también que podría salir justamente a lograr afuera acuerdos con diferentes actores sociales para enfrentar la delincuencia. Yo creo, y en eso ayúdenme, yo no sé si hubo otro momento tan complejo en términos de seguridad interna como el de ahora. Indudablemente, bueno, es que uno fue pierde un hito, la memoria. sí, pero fue un hito el secuestro de Cristian Edwards. Ya, pero yo recuerdo, me acuerdo que ahí me acuerdo que en plena gobierno de la Concertación, primer gobierno de Elwin, la cuestión significó realmente, ahí ¿cómo se llama? Se acuartelaron. Sí. Se acuartelaron y fue un tema muy delicado. Y ahí habían situaciones muy complejas, había movimientos militares. Ahí tenías al ejército dispuesto a tomar la ofensiva así. En cambio ahora tienes probablemente un ejército que no está dispuesto tampoco
a pagar con lo debilitado institucionalmente que está ahí, etcétera, a pagar los costos de una decisión política como esta, ¿no? Como cuán empoderados llegan en un estado y tenemos intermedio. también a Carabineros en una muy mala situación. Sí, hay una cosa que a mí me parece, si yo estuviera como en los zapatos y estando como en la moneda, por decirlo de alguna manera, hay una cuestión que uno no se tiene que olvidar nunca, que tiene que ver con los tiempos. Si uno está en un estado de tanta alarma como el estado de hoy día, que, ojo, que también lo dijo el subsecretario del delito, de apellido Vergara, dijo hace unas semanas atrás que nunca el país había estado en una situación tan delicada en términos de seguridad como ahora. Eso lo dice el gobierno. Al inicio. Si yo tengo esta impresión, la coherencia en la comunicación es súper importante. Si mi subsecretario dice que nunca había habido una alerta, una alarma y una situación más compleja, lo que no puede pasar es que mis gestos no sean coherentes con mi discurso. Con esa posición. ¿Y por qué digo esto? Porque si hoy día el gobierno no presenta un proyecto de ley que busca una mayor protección para las personas en situaciones, zonas y momentos críticos, le estoy regalando a tus críticos una crítica muy, muy evidente. O sea, el apuro de las zonas que están complicadas no conversa con la velocidad del gobierno. No sé si me... Sí. Eso igual, es súper importante. Estaba pensando, es delicado, o sea, y en ese sentido vamos a ver que no va a ser fácil para el gobierno en términos, porque es un grupo de dirigentes que vienen de movilizaciones. Y del que vienen de movilizaciones sociales, vienen del 2011 y previo, ¿no? Y que además tienen, ¿cómo se llama? Y están vinculados al 18 de octubre, que fue una movilización que derivó en, ¿cómo se llama? En situaciones violentas. Entonces es bastante complicado aparecer ahora como el ente, ¿no?, aglutinador, ordenador de esta seguridad, ¿no? Oye, no, a mí no me parece. Quería que comentáramos a propósito de esto mismo que tú dices, Juan Diego, este tuiteo de Cristian Valdivieso, que es el director de Criteria Research, que lo encontré notable porque dice: el octubrismo abandonó al gobierno. Ya es tiempo de que el gobierno abandone el octubrismo. Y estoy pensando en las agresiones que ha sufrido el presidente Boric, incluso afuera de la posta central cuando va a ver a Francisca Sandoval, desgraciadamente que falleció esta jornada, o lo que pasa también con la simpatía histórica que Gabriel Boric, como dirigente y luego como parlamentario, ha tenido a la causa mapuche. El gesto de hablar permanentemente del Gualmapu, en su momento haberse preocupado por el estado de salud del hijo de Héctor Yaitul, que falsamente se informó como involucrado en un enfrentamiento que al final no resultó ser tal. Y bueno, Héctor Yaitul sacó hace tiempo, circuló un video, se grabó un video donde se puede ver claramente cómo ha endurecido el tono el dirigente de la CAM, el dirigente histórico de la CAM, y que volvió a circular por las redes sociales. Veámoslo y a la vuelta al comentario porque es importante. Hablamos con Héctor Yaitul. Hacer un levantamiento político y militar del pueblo nación mapuche en contra de las forestales. Ellos son los que tienen el poder de dominación, entendámoslo de una vez. Ellos son los que tienen subordinada a toda esta gente. Nosotros podemos pelear contra los gendarmes, podemos pelear contra los pacos, contra los fiscales, pero ellos son los perros de este sistema. Los verdaderos enemigos son los burgueses, son los dueños de los grupos, son los grupos económicos. Bueno, ha sido comentario porque lo que se desprende de las palabras de Héctor Yaitul es como un llamado a la insurrección, ¿no? Y atacar a todas las figuras de la institucionalidad que ellos derechamente rechazan. De hecho, valió comentario hoy día en la mañana en La Moneda, después de la reunión de los senadores del PS. El equipo de producción se comunicó con Héctor Yaitul para comprobar, digamos, la veracidad del video, que si era o no actual. Nos dijo que es un video de hace un tiempo ya, no es un video de las últimas horas, pero que sigue sosteniendo exactamente lo mismo. Y es una postura que ya se escapa de cualquier posibilidad de diálogo que en algún momento pudo haber habido con la CAM. Aquí hay obviamente una incitación a hechos de violencia contra la institucionalidad y obviamente yo creo que al gobierno ya no le va a resultar seguir diciendo estamos dispuestos a dialogar con todos los que con todas las personas que haya que dialogar, que esa fue un poco la postura inicial de la ministra y del presidente, Paula, ¿no?
El gobierno no puede ser permisivo con ningún... Con nadie que aliente la violencia. No, es que no puede ser permisivo con ningún acto de violencia. Porque la violencia termina aniquilando cualquier proyecto político de cualquier gobierno. La violencia del gobierno de un lado o la violencia del gobierno de otro lado. Entonces, no puedes permitir, no puedes ser permisivo con la violencia, nunca. Porque al final la violencia es un cáncer que termina destruyendo con mucha fuerza cualquier proyecto. Y en ese sentido, yo creo que el video y lo que hace el contenido de ese video es un flaco favor para la causa mapuche y es un gran favor para la derecha, porque al final él le da muchos argumentos a todas las personas que quieren transformar al pueblo mapuche igual enemigo. Terrorista, enemigo, un pueblo que solo busca la violencia, cosa que está muy lejos de la realidad del pueblo mapuche. A mí yo, pensando después de que ocurrió el caso de Temucuicui, después de mucho tiempo que pasó, también pensé, dije, ¿qué daño le hace ese episodio de Temucuicui a la causa mapuche? Y me di cuenta que el gobierno, que se cuidó mucho en ese momento de no catalogarlo, de no pedir investigación, de no ir a la corte o a los tribunales, como que perdió la oportunidad de decir, señores, evitemos, claro, de marcar el punto de que lamentable que la ministra que intentó hacer un diálogo haya sido recibida a balazo. En ese momento como que ahí se nos confundió y empezamos a hablar de otras cosas, como de bajar el perfil. Presos políticos. Sí, ¿me entiendes? Entonces, y el evento en sí, lo grave del evento es que una persona que va a hablar la agarran a balazo. Entonces, a balazo en el aire, ya sí, pero a mí, no sé, yo creo que hemos perdido un poco el asombro frente al uso de las pistolas, el uso de armas. Eso a mí me tiene completamente... anodado, porque antes hablábamos de arma blanca y ya hoy arma blanca, aparece una arma blanca, pero hoy día los hechos de guerra, los balazos son cosas de todos los días y en ese sentido creo que el asombro deberíamos de recobrarlo y empezar de nuevo, ¿me entiendes?, a detener. Actuar en consecuencia. Oye, les propongo que pasemos a otro tema. Bueno, tenemos harto tiempo para hablar. Además, después vamos a estar conversando con un entrevistado acá en Días Contados, que después va a pasar a la mesa como es más o menos el diseño de este programa. Pero cambiamos un poco de tono y vamos a hablar de la convención que está con las últimas sesiones de pleno. Viste que ayer tuvieron su sesión número 100. Wow, pleno número 100, imagínate, eso sí que es trabajo, ¿no? Agote, lo mismo digo, trabajo muy, muy intenso y con una mesa directiva que está tratando de, ¿cómo decirlo?, que no se malentienda, ¿no? Porque no es que uno considere que todo lo de la convención es malo. Yo, por ejemplo, no tengo esa mirada, digamos, pero sí ha habido gruesos errores en la forma de conducir la convención en muchísimos sentidos. Y la mesa directiva acaba de decidir que va a ser un nuevo como comité editorial para tratar de solventar los errores comunicacionales que a juicio de ellos están empañando todo el trabajo de la convención y la ciudadanía se está quedando con una sola visión que es la que se refleja básicamente en las encuestas. Yo me pregunto si no será un poquito tarde, digamos, apenas pocas semanas de que se disuelva derechamente la convención. ¿Cómo lo ven ustedes? Me interesa saberlo en la asesoría express de Días Contados. Pusimos a la presidenta de la mesa, María Elisa Quinteros, en representación de probablemente todos sus compañeros, porque este comité, Juan Diego, antes de darte la palabra, está compuesto, y ese fue un esfuerzo, por, digamos, vicepresidentes de distintas sensibilidades. Está Bárbara Sepúlveda, está Yarisa Gómez y está Hernán Larraín. Sí, el tema comunicacional de la mesa ha sido tema. O sea, vimos como tuvieron una encargada de comunicaciones que salió molesta justamente con Elisa Quintero. Y la verdad que se repitió mucho el tema de la comunicación. Lorena Peñán. El tema de la comunicación y yo creo que nunca se abordó, nunca se logró. Y a mí la verdad que los primeros 6 meses fueron agotadores con la convención porque tenían ese toldito. Yo siempre me reía mucho de ese toldo que tenían afuera, en donde finalmente terminó siendo la carpa. El colectivo Carpa, le dicen los periodistas, pero con K, colectivo Carpa. Claro.
Y era una carpa que tenían, que era verano en ese momento, ahora estamos en invierno, yo creo que no es necesaria la carpa, pero era para ir a dar conferencias de prensa. No es necesaria la carpa porque hay que irse para adentro, digamos. Claro, pero ahí fue donde vimos a la notable Teresa Marinovich usar epítetos bastante lamentables, Convención groserías. QL. Ajá, claro. Bueno, a lo que voy es que era un lugar, estaba hecho como para que la gente fuera a hacer el numerito, ¿no? Cuando se habló, yo me acuerdo que en un momento me llamaron pidiéndome opiniones sobre lo que estaba pasando comunicacionalmente ahí. Yo le dije, lo primero que tienen que hacer es sacar el toldo, porque eso lo único que es un imán para los loquitos de la convención, si hay loquitos, ¿no? Pero en el caso, para los loquitos que quieran decir para que salga cosas... cualquiera a decir cualquier cosa. A cualquier cosa. Yo le dije, y eso no es el objetivo de la convención. La convención debe estar adentro trabajando en la redacción de temas muy serios como son... O quizás ordenar un poco más las comunicaciones o las opiniones, porque tampoco se trata, digamos, de censurar las opiniones de los interesante en ese sentido de que los periodistas, bueno, yo llamé la atención de eso a la gente que me preguntó, le dije, ¿por qué los periodistas están afuera? Los periodistas no pueden entrar a la convención. Hoy día se puede entrar un poco más, pero al principio tenían prohibido entrar a los plenos, a las comisiones que habían internamente, y tenía que estar afuera. Entonces había muy poca relación. Y terminamos con esto que en un primer momento fue muy sensacionalista, con estas declaraciones de cada uno de ellos dándose sus gustos. Dándose sus gustitos. Y yo creo que ahora es un poco tarde, pero vamos a ver, yo creo que es bien importante, sobre todo tomando en cuenta que viene el plebiscito. Sí, y la etapa de socialización del texto. Sí. Paula. Miren, yo pienso que el tema de las comunicaciones siempre es un tema que todos saben y que todos quieren opinar y que al final hay que organizar y hay que pensarlo y tiene ciertos como claves, ¿no? Yo colaboré con un proyecto que se llama La Neta. Que ganó Premio Periodismo de Excelencia. Felicitaciones. ¿Qué es La Neta? Estamos súper contentas. Mira, La Neta es un proyecto que nació en la Corporación Humana, cuya primera directora fue la Alejandra Matus, y que montamos un grupo de personas porque antes de que partiera la convención previmos que el tema de la información y comunicarnos con las personas iba a ser un déficit. Y le achuntamos bastante bien. De hecho, La Neta es como una especie de órgano no oficial de la convención porque la Belén Peregrini y su equipo hizo una cuestión súper simple, que fue agarrar las conversaciones de todos los días y transformarlas en un boletín leíble, multimodo, y que las personas pudieran... Claro, ayer a La Neta se paró el pleno a aplaudir por el premio, ¿pero sí, por de la qué? Universidad Alberto Hurtado. O sea, el trabajo de las chiquillas ha sido incansable, perseverante, pero porque se armó un puente entre el lenguaje y la forma de comunicar técnica de quienes están discutiendo. Ya, pero eso es un medio de comunicación independiente que informa sobre la convención. ¿Cuál es la responsabilidad comunicacional de la convención? Eso es lo que quería contar ahora. Hicimos un estudio con derechos digitales y Datavoz, un estudio que yo tenía la responsabilidad para saber cómo se informaban las personas a mitad del proceso constituyente. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque en la comunicación uno tiene al menos 3 cosas que hacer. La primera es saber a quién le voy a hablar. La segunda es qué voy a decir. Y la tercera es por qué canales. Que es un ejercicio, perdonen lo académico y fome del tema, pero es muy importante, porque dependiendo a quién le hablo, elijo el canal por donde le hablo y elijo también cómo llegar con los contenidos. Por ejemplo, el estudio que les menciono, que es un estudio de Datavoz, que está abierto y que está disponible, dice cosas súper interesantes. Las mujeres, cuando les preguntan cómo se informan de la Convención Constituyente, la televisión para las mujeres es súper importante. Y eso habla del contexto en el que nos movemos las mujeres y nuestras responsabilidades y todo, primero. Pero los hombres, menos televisión y más radio y espacios digitales como... Redes sociales. Las redes sociales para todo el mundo. Para todo el mundo. O sea, las redes sociales es súper importante. Pero si tú le preguntas a los jóvenes te dicen redes sociales full, y a los jóvenes les tienen mucha desconfianza a la prensa. Pero si les preguntas a las personas mayores, mayores de 45 años, que además suelen votar más
para las personas más grandes, sí, para ellos, súper importante los medios oficiales de comunicación. Entonces, cuando yo estoy a cargo de la responsabilidad de comunicar algo en la convención o en otro lugar, es una pregunta esencial saber cómo se informan, dónde están y dónde los voy a buscar con el mensaje. Si tú tiras todo digital, te pierdes un montón de personas y un montón de espacio. Podrían haber habido, o pueden haber todavía, convenios con radios locales, con medios de comunicación regionales, hacer fácil acercarse al contenido, que ha sido muy difícil. Así que en ese sentido yo creo que esperemos que los amigos y las amigas de la Convención Constituyente puedan todavía trazar una ruta. Trazar una estrategia chiquitita, Oye, acercar la información a la gente. A propósito de elegir el canal, se nos quedó en el tintero recién cuando comentamos el fallecimiento de la periodista Francisca Sandoval, el medio que eligió el presidente Gabriel Boric para inicialmente hacerse cargo de este hecho, y fue Twitter, fueron las redes sociales. La violencia perjudica la democracia y daña familias irreparablemente. Nuestro compromiso es con la seguridad y la justicia y no descansaremos en ese afán. Mi sentido pésame y abrazo a la familia de Francisca Sandoval, víctima inocente de delincuentes. No permitiremos impunidad. El canal elegido por el presidente Gabriel Boric para hablar de esto. Nos vamos a ir a la pausa, al regreso conversamos con el economista de la CEPAL, José Luis Samaniego, para hablar también un poco de la región. A veces estamos muy encerrados en nuestra realidad y tenemos muchos temas compartidos con nuestros vecinos de región. Antes, WOM tiene algo que contarte. De regreso en Días Contados, ya estamos con nuestro entrevistado que se suma además como uno de los columnistas de Días Contados. Estamos con José Luis Samaniego, que es economista, es director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, de nacionalidad es mexicano, pero vive en Chile hace 18 años, José Luis. Hace bien. Llegué en 2004, gracias. Desde el 2004. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo te veía atentamente siguiendo la conversación que tuvimos en el primer bloque con la Paula y con Juan Diego. Y tú tienes la posibilidad de compartirnos tu mirada con un poco más de distancia que la que tenemos nosotros por razones obvias. Y quería preguntarte por la evolución que has visto en este Chile que has vivido desde el año 2004 y con un aceleramiento evidente de las transformaciones sociales o de la demanda por transformaciones sociales en el último tiempo. Es un país tremendamente interesante, Chile. De las posibilidades que existen hoy en América Latina de estar en un país y ver procesos sociales, yo te diría que Chile es el más interesante. Y claramente es una diferencia que se ha producido en estos casi 20 años. Cuando yo llegué era una sociedad mucho más cerrada, mucho más homogénea, mucho más pasiva. Y en el periodo que yo estaba acá, por lo menos Santiago se ha diversificado enormemente, producto no solamente del boom económico que tuvo al iniciar el siglo XX. Esa década hasta el 2010 del boom de las materias primas permitió que Chile se modernizara enormemente. Tú recordarás el boom de la industria de la construcción, la expansión de Santiago, la densificación de ciudad empresarial, de Huechuraba, la construcción de las carreteras. Es un boom de inversión privada y pública también, que yo creo que modernizó mucho a Santiago, y por supuesto también tuviste esta alternancia política en un contexto democrático muy bien establecido, de las varias sucesiones presidenciales que se dieron desde la época del presidente Lagos hasta ahora con Boric, en donde se ha producido un cambio en muchos sentidos pionero en América Latina y el Caribe. Lagos, un tremendo demócrata, Michelle Bachelet, una gran reformadora social que alternó muy bien con los gobiernos de Piñera, hasta que se produce este cambio generacional enorme. ¿Y de qué quiere decir progresismo? Donde Chile está marcando realmente frontera. Y sin embargo convivimos hace tiempo ya con esta desconfianza hacia las instituciones y esta desconfianza interpersonal también, que además ahora se le suma el elemento de la crisis de la economía que estamos viviendo producto del COVID y la inflación, que es un fenómeno no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica. Antes de entrar específicamente en eso, José Luis, te quería compartir
idea de que Chile durante muchas décadas estuvo más bien de espaldas a Latinoamérica, ¿no? Al resto de Latinoamérica, nuestros referentes de comparación, a pesar de tener, qué sé yo, mecanismos de colaboración y mecanismos regionales, sobre todo con nuestros vecinos, los países limítrofes, más bien la comparación con los países de la OCDE, en fin, que era como propio un poco también de nuestro modelo de desarrollo. Y sin embargo, ahora hay una declaración en el discurso de Asunción del presidente Gabriel Boric que es: no miremos con distancia a nuestros vecinos latinoamericanos. Y hay tanto que tenemos en común y que quizás no hemos sabido valorar. No sé cómo lo ves. Como una cosa tremendamente positiva. Mexicano yo, pasamos por un proceso de alguna manera parecido. En los años 90, México empezó a voltear hacia el norte y tenía el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con Canadá. Ingresamos a la OCDE en el año 1994. Pensábamos que estábamos en plena ruta al desarrollo y ahora nos encontramos con que deberíamos de tener relaciones mucho más cercanas, fortalecidas, de mayor integración con el resto de América Latina. Son lecciones que toman tiempo, ¿sí? Pero se aprenden, y creo que integrarse mejor en la región, tener mejores relaciones, no solamente políticas, económicas, de intercambio, de comercio, culturales, en la región de América Latina, siempre deja un saldo muy positivo para el desarrollo. Yo creo que es una buena política. ¿Cómo se ve desde la CEPAL el escenario de inflación que estamos viviendo a nivel mundial? ¿Cómo golpea específicamente a América Latina? Hay dos partes y hay que diferenciarlas muy bien porque las políticas que tocan a cada parte son muy distintas. Hay una dinámica endógena en donde, producto de la pandemia, como es el caso de Chile, el gasto público, las ayudas sociales, de alguna manera rebasaron la capacidad productiva de los países, combinado con un problema global de logística que te provocó escaseces en ciertos sectores, ¿no? Demoras para poder abastecer, etcétera, y frente a eso aparece el fenómeno o la percepción de recalentamiento de la economía. Entonces, eso lo has controlado reduciendo gradualmente los apoyos fiscales en la medida que salimos del COVID. Ahora tienes que recomponer las finanzas públicas, tienes que controlar el nivel de endeudamiento, bajar el déficit. Todo eso sí lo puedes regular internamente y lo puedes atender. Pero hay una parte de inflación importada que viene otra vez en parte por el problema de las cadenas logísticas, en parte por la guerra entre Rusia y Ucrania, que afecta básicamente alimentos y energéticos a escala global. Y eso no lo vas a poder controlar con las mismas medidas. Es decir, tú no puedes tratar de bajar los precios enfriando la economía. Ahí tienes otro problema. Es una inflación importada y no subiendo las tasas de interés, no por subir las tasas de interés vas a lograr controlar esa inflación. Ahí yo creo que las respuestas son distintas. Yo creo que parte de lo que se está haciendo acá en Chile, como en otros países de América Latina, de dar apoyos puntuales a poblaciones vulnerables o a ciertas canastas de consumo, pueden ser correctas, pero tendrías que hacer otras cosas. Y te pongo un ejemplo. A ver. Ayer se aprueba en Chile el caso el acuerdo de Escazú. No, el replenishment del fondo para subsidiar los combustibles fósiles. Perfecto, claro. ¿Sí? La refinanciación del fondo para subsidiar los combustibles fósiles. Escazú, gran cosa también, por cierto. Ya hablaremos de Escazú. Y evidentemente con la estructura que tienes de consumo hoy, con la estructura que tienes de movilidad y de las ciudades, es muy difícil que puedas hacer otra cosa. Igualmente con el transporte, como lo tienes de carga, por ejemplo, en donde, bueno, estás ligado, estás anclado al consumo de combustibles fósiles. Hipotéticamente, si estuvieras en otra etapa del desarrollo, donde ya hubieras introducido masivamente la electrificación de la movilidad, de las calefacciones, de los procesos industriales, donde pudieras tener trenes eléctricos, a lo mejor tu respuesta podría haber tenido mayores márgenes de flexibilidad y tú podrías haber, por ejemplo, estimulado el consumo de electricidad en lugar del de combustibles fósiles, con lo cual estarías mucho más cerca de cumplir con la Agenda 2030, con el Acuerdo de París y con el fortalecimiento de una economía más verde de lo que te encontró esta crisis, este momento de crisis y de consolidación fiscal y de inflación interna que tuviste que hacerle frente aumentando los subsidios a los combustibles fósiles. O sea, este escenario es la mejor prueba de lo importante que es avanzar en ese asunto que puede ser carísimo como transición de matriz, pero muy beneficioso en escenarios que muy probablemente se repiten. Pues sí.
Está también la preocupación por los efectos que tiene obviamente este empobrecimiento de la población producto de la inflación, más la resaca de la paralización de la actividad productiva producto de la pandemia. Cómo está aumentando la informalidad, cómo está aumentando obviamente la pobreza. Y en tu división ven todo el tema de asentamientos humanos. Sí. ¿Qué panorama nos podrías hacer considerando que en Chile hay un déficit de 600.000 viviendas? Está creciendo la informalidad, está creciendo el tema de las tomas de terrenos, muchas veces con mafias, con especuladores, en fin. Y esto no es un problema exclusivamente de Chile, es de toda Latinoamérica, ¿no? ¿Hay algún país que lo esté haciendo mejor? ¿Hay algún ejemplo, alguna receta que pueda servir? Nosotros publicamos a finales del año pasado un boletín sobre impactos medioambientales de la crisis del COVID. Y ahí nos aparecieron dos cosas muy preocupantes. Uno es lo que tú mencionas, el crecimiento de la informalidad, la dificultad de acceder a créditos hipotecarios porque sin empleos estables, sin un historial de crédito, pues no puedes enfrentar una hipoteca. Efectivamente aumentaron las viviendas informales. Viste esta paradoja de que con parte de los retiros en Chile se creó prácticamente una ciudad informal en unos pocos meses utilizando esos recursos, y eso pasó por todos los países de América Latina y el Caribe. Pero tuviste otro efecto también que se combina con este, que es el debilitamiento de los servicios públicos, particularmente el transporte público, porque tuviste que mantener los sistemas, pero perdiste el ingreso exactamente por el transporte de las personas, porque estabas obligado a sostener el funcionamiento de las ciudades, lo que le pone una tremenda interrogación al tema de no mantener al día bien financiados y potentes los servicios públicos. Entonces, junto con el tema de la informalidad de la vivienda, que está en esa interfaz entre lo privado y lo público, donde puede haber programas de vivienda, pero finalmente es un bien privado, y los otros servicios públicos que te conviene tenerlos en la mejor forma posible. O sea, lo que nos está enseñando la pandemia y esta crisis de inflación es que con servicios públicos débiles eres tremendamente más vulnerable. José Luis, te invito a que nos pongamos de pie y caminemos hacia nuestra mesa para incorporar a Juan Diego y a Paula en la conversación, porque podemos empezar a hablar de transporte, de informalidad, y vamos a terminar hablando de estrategias de desarrollo en Latinoamérica y cómo se frustran muchas veces con contingencias como las que estamos viviendo, o cuán hábiles son los países para poder desarrollar sus propias estrategias de desarrollo, o de repente tener la voluntad política y el coraje para modificar las estrategias de desarrollo. Así es que Paula, Juan Diego, está abierta y servida la mesa para comenzar a conversar con José Luis. José Luis, bienvenido a este gran programa que conduce. Lo dice él, que es uno de los que hace el programa. No, la CEPAL fue conocida en su momento por declarar o rotular una década como la década perdida. Sí. La década de los 80. Y que fue bastante dramática para América Latina, ¿no? ¿Cómo ves esta década? A ustedes que hacen ese análisis, ¿cómo la rotularías? ¿Cuáles son los desafíos que tiene América Latina esta década? Bueno, son los 80, la década perdida detonó por la crisis de la deuda externa que se fue contagiando por la región, y atenuarla y salir de ese periodo efectivamente te llevó a tasas de crecimiento muy lentas, y eso fue lo que generó este término de la década perdida. Ahora estamos en una situación similar y por supuesto te desata las memorias de la década perdida. La combinación del COVID, que ralentizó la economía mundial y la de América Latina, con inflación, con incertidumbres, también te ralentiza las tasas de inversión, las tasas de crecimiento. América Latina depende en gran medida del ritmo de crecimiento global, ¿sí? Porque finalmente América Latina tiene que colocar sus exportaciones para poder hacerse de las divisas que le permiten sostener sus patrones de producción y de consumo. Entonces, cuanto más lento crece la economía mundial, pues se ralentiza también en esa medida la economía de América Latina. Y con el conflicto en Europa del Este es probable que esto, digamos, continúe siendo así. ¿Podemos decretar que yo creo que nadie quiere decretarlo, pero todo indica que podríamos tener una década perdida a partir de
No sabemos, es pronto para decirlo. Un poco fuerte, ¿no? Sí, nosotros... Terrible, una generación completa. Claro, para que la gente duerma súper bien. Claro. Sí, para tener, Sí, pero- mensaje de la noche. No, Pero ha los, habido tanto- no los dejemos sin opción. Claro, claro. claro. Pero ha habido hartos retrocesos que son significativos, que Sí, pero yo voy a- encarecen el acceso a distintas oportunidades, que encarecen el acceso a la vivienda, por ejemplo, de generaciones que tenían un plan y que sencillamente no van a poder cumplirlo o se van a demorar muchísimo más en cumplirlo. El retroceso para las mujeres en materia de inclusión. Paula, en fin. José Luis, buenas noches, mucho Buenas gusto noches, ¿qué y tal? bienvenido. A propósito de lo que dice la Carolina, hay una sensación de que hubo un progreso de que los hijos estuvieron mejor que los padres y las madres y que probablemente estamos en un punto donde pareciera ser que esta generación puede no tener los mismos beneficios, progreso y bienes incluso que tuvimos nosotros. O sea, nuestros hijos pudiera pasar que se encuentran con un planeta más desgastado, en peligro, donde los bienes son más difíciles de comprar, donde tener una casa que antes parecía algo posible, ya fuera porque el gobierno era capaz de entregar subsidios y casa o porque el ahorro y el trabajo que uno tenía, apretándose el cinturón, cada cual a su medida, hacía posible comprarse la soñada casa. ¿Lo ven ustedes desde la CEPAL más o menos así o es muy sombrío? Sí, es muy sombrío. Yo creo que domina en las percepciones lo que te está pasando hoy. Pero si tú ves América Latina con una mirada histórica y mucho más larga, tienes cambios enormes. Por ejemplo, la expectativa de vida en América Latina es comparable prácticamente con la de Europa en este momento. La tasa de motorización de nuestras grandes capitales es superior incluso a las europeas. ¿En ¿Qué es serio? la tasa de motorización? De automóviles. La tenencia de automóviles por habitante. Sao Paulo y Ciudad de México tienen más automóviles que Madrid, que Bélgica, que París. Lo cual Ahora, para el planeta es una pésima Claro, noticia. eso como indicador de desarrollo ya está en desuso. Lo que debiéramos tener son los mismos sistemas de transporte público Claro. que los países. Ahora es eso. agridulce, pero lo que te está diciendo es que tanto nivel de ingreso como sistemas financieros Acceso, claro. te dieron el acceso a eso que antes parecía ser un bien de lujo que era inalcanzable. ¿Sí? Tiene sistemas de salud bastante potentes, lo pudimos ver a pesar de los años que tenemos de desinversión en los servicios públicos, particularmente en el de salud. Pudimos responder a lo de la pandemia. Las tasas de analfabetismo en América Latina han caído enormemente. Las mujeres ahora tienen mucho mayor matrícula que los hombres en los sistemas educativos y de universitarios también. Es decir, tienes una población 81% urbanizada en América Latina. Antes eso era patrimonio solo de Uruguay, de Cuba y de Argentina. Ahora es prácticamente un patrón generalizado en toda la región. Entonces hay signos de progreso históricos muy potentes y que te dicen que América Latina podría ser incluso mucho mejor. Mira, ¿Sí? ¿Sostenibles esos indicadores? Sostenibles si eres prudente, si no, efectivamente materializas lo de la década perdida o acabas de arruinar la naturaleza que te va quedando y esos recursos naturales que no estamos acostumbrados a decirles recursos naturales, que es la capacidad de recuperación y de absorción de los sistemas naturales. una pregunta. Perdón. Perdona, dale con Diego. No, porque tú trabajas principalmente con el tema medioambiental, trabajas mucho con el tema de Economía verde. economía verde, exacto. ¿Cómo estamos en América Latina al respecto? Uno piensa en América Latina y piensa en el Amazonas quemándose. Sí. ¿No? ¿Cómo? No sé, estamos súper Nos van a positivos. echar a los Estamos tres. súper positivos. No, yo tengo un mensaje positivo que después voy a dar. Vale. No, pero ¿cómo vamos en esta actualización a ser medioambientalmente amistosos en América Latina? ¿Cómo se ha logrado que América Latina implemente medidas destinadas a Un evitar... nuevo enfoque. Claro. Muy poco. Ah. Sí. Ahí sí que vamos a hacerle honor al título del programa y tenemos los días contados si seguimos como seguimos. Ah, mira. ¿Sí? Bien, buen punto. Afortunadamente América Latina tiene una naturaleza potente y diversa. ¿Sí? Pensemos que América Latina, en lugar de ser así como es Asia, somos así. ¿Sí? Tenemos una gran diversidad de ecosistemas, estamos repartidos de norte a sur. Ya.
Estamos en la zona de productividad biológica más alta del planeta, donde mejor insolación se recibe. Tenemos muchísimos activos. ¿Sí? No nos falta el agua en América Latina y el Caribe. Y eso por ahora. Por ahora. Y eso nos ha permitido abusar de la naturaleza como si fuera infinita. Pero los tiempos nos van alcanzando, ¿sí? Y tenemos que ser cuidadosos. Otras regiones del mundo han sido más activas, más abiertas a ir enverdeciendo sus economías. Los europeos, frente a la crisis del COVID, frente a la crisis del 2008, han venido sacando una programación, planes de gobierno, en donde estás tratando de acercar a los productores rurales al consumo urbano con menos intermediarios, estás tratando de bajar las emisiones por consumo de combustibles fósiles, estás haciendo compromisos de combate al cambio climático bastante potentes, creaste un mercado que hace unos pocos años estaba a $5 la tonelada de carbono emitida y ahora está arriba de 40, acercándose a $50 por tonelada emitida para la industria que está regulada, y ese mercado se está expandiendo. En América Latina, para que comparemos, 4 países aplican un impuesto al carbono, ¿sí? Argentina, Chile, Colombia, México, con un nivel más o menos de $5 por tonelada o menos. Para desincentivar el uso de carbón. Que en realidad no te desincentiva, recaudas un poquitito más, es marginal, y no estás enviando realmente una señal potente a tus consumidores de combustibles fósiles de que podría ser de otro modo. ¿Sí? Tenemos mucha más pobreza. Tenemos mucha más pobreza, estamos más necesitados de empleos, ¿sí? Poquititos países pagan por servicios ambientales, por ejemplo, por restaurar suelo, por capturar carbono. Con una distribución del ingreso como la que tenemos tan desigual en América Latina y el Caribe, podríamos tener otro tipo de empleos aprovechando las oportunidades que te da la economía verde. Una cosa que íbamos a comentar, que estábamos comentando en off, es que sabemos hoy, por ejemplo, que convertir tu vehículo de combustión interna es entre 50 y 60% más barato que comprarte uno nuevo. Sí. Y eso aplica para el auto que tenemos nosotros y aplica para los vehículos del transporte público también. Yo quería preguntarte, José Luis, si es que... Redondeo la idea. Por favor. ¿Bastaría con hacer eso legal, que tú pudieras rodar en un vehículo reconvertido, para que surja ese sector? Incentivarlo desde el Estado. Por ejemplo, claro, por ley. ¿sí? Con una regulación que esté al día, que te permita aprovechar el cambio tecnológico, que te permita aprovechar las capacidades que sí tienes. Cualquier taller mecánico certificado te podría hacer ese cambio de un motor de combustión a eléctrico. ¿Así, tan fácil como eso? Bueno, no es regalado, pero sí tiene su ciencia, pero se puede hacer. No es algo que solamente un país con industria automotriz tipo México o Brasil puedan hacer. José Luis, pensando en una estrategia de futuro, ¿por qué en América Latina no hablamos de la posibilidad de generar un bloque regional, como sucede en Europa? ¿No nos pondría eso en múltiples sentidos en una mejor posición para resolver temas urgentes, como por ejemplo la dependencia energética, el tema de la migración, etcétera? ¿Por qué esa es una idea que no prospera en nuestro continente? El tema del hidrógeno. El tema del hidrógeno. Yo creo que hay un problema, o por lo menos yo lo pude vivir muy de cerca estando en Argentina, en la segunda mitad de los años 80, en donde México estaba simultáneamente en crisis de deuda externa como los argentinos, y se trató de hacer un acuerdo de integración entre Argentina y Brasil, y el problema es que para tú financiar tus importaciones tenías que conseguir dólares en un tercer mercado, ¿sí? No comerciando entre nosotros, los países latinoamericanos. La moneda es un tema. Entonces la moneda es un tema. Tú tienes que poder encontrar una solución a eso que te permita financiar tus importaciones en una moneda, ¿sí? Común. El euro, como en el caso. Como el euro, que no rompa la solidaridad potencial que podría haber entre las estructuras económicas de América Latina por salir a buscar las divisas en un tercer país. Pero da la impresión de que se necesita cierto nivel de desarrollo y riqueza como para pensar en asociarte con vecinos que están todos más o menos en tu misma situación, no con las desigualdades profundas y las voluntades políticas, además. Yo creo que eso es fundamental, ¿sí? Que es bajarle las rivalidades políticas, apostar un poquito a la cesión, frontera. No necesariamente de soberanía, pero de control absoluto de tus cadenas de valor. Otro ejemplo que viene al caso.
si tú integraras, por ejemplo, las redes de distribución de la electricidad entre Argentina, Chile, claro, Perú, sur de Bolivia con nosotros, ¿sí? Acá en Chile, te saldría mucho más barato y tendrías mucho menos volatilidad en el suministro de las energías renovables, ¿sí? Y podrías meter, según los cálculos que hemos hecho para algunos propósitos de publicación, podrías tú llegar hasta casi el 50% de matriz energética renovable, simplemente con el tema de la interconexión. Increíble. Tremendo tema, eso claro, es un poquito tema riesgoso, ¿no? Ustedes tuvieron una mala experiencia con el gas argentino. En efecto. Claro. Hay que preverlo y hay que aprender de esa lección, pero avanza hacia la integración y eso te va a abaratar y te va a dar seguridad en el sistema energético, ¿no? Y eléctrico. Yo quiero sacarte un poquito de ese tema, pero tiene probablemente que ver todo con todo, ¿no? Pero, ¿cómo están viendo ustedes el malestar de las personas? Y hablemos de América Latina porque es lo que a ustedes les corresponde, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir del malestar? Nosotros lo vivimos intensamente y lo seguimos viviendo porque es un tema bien latente. Acuérdate las protestas en Colombia después con la misma canción de los prisioneros. Colombia con la misma canción de los prisioneros, lo vimos en Cuba, que fue no quiero referirme a ningún país en particular, pero el concepto del malestar, que es un concepto súper antiguo, hay malestar desde siempre probablemente, pero ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo lo caracterizan? ¿Qué nos podrías decir de eso? Mira, yo creo que yo lo razonaría así. Hay un par que se mueve siempre conjuntamente, que es ciudadanía, bienestar. Ciudadanía, democracia, bienestar. ¿Sí? Yo percibo la insatisfacción, y aquí es una pura opinión, relacionándolo con el déficit de la calidad de ciudadanía, ¿sí? Y ese déficit tiene su reflejo material en los servicios públicos. Ya, pero otra vez, ¿qué es un déficit de ciudadanía? Tú no te sientes respetado, no te sientes querido, no te sientes parte y cuidado, no te sientes incluido. Vale. ¿Quemas el metro? Exactamente. Si el bus no te lleva donde tú necesitas en el tiempo que te lleva, si te lleva como sardina, si el agua potable no es de calidad, no es realmente potable, si tus servicios de saneamiento, el déficit de vivienda, todo eso te está recordando cotidianamente que tú no estás incluido, que tú no eres tan ciudadano como dice tu sistema democrático que eres. Entonces, si tú emparejas la calidad de los servicios públicos, tú estás generando solidaridad democrática, estás ciudadanizando gente, ¿sí? Entonces, eso no te lo va a dar solamente el consumo privado. Tú no puedes abrir la puerta y estar o en un desierto o en un caos. Tú abres la puerta y entras al espacio ciudadano. Puertas adentro, tú eres papá, tú eres hijo, tú eres familiar, tú eres lo que sea, ¿sí? Saliendo de la puerta, tú eres un ciudadano y esperas, creo yo, trato digno en ese espacio ciudadano que es el espacio público y de los servicios públicos. Juan Diego, yo quería la última pregunta. terminar con algún tono un poco más positivo, dado nuestras diferentes preguntas apocalípticas. ¿Cómo se llama? Apocalípticos integrados, como el libro de Humberto Eco. Hay un elemento que a mí siempre me ha dado vuelta ahora último con el conflicto en Europa, que hay que lamentarlo, es terrible todo lo que está pasando. El déficit que está teniendo Europa de combustibles, especialmente de Rusia. Alemania es el principal país que lo está sufriendo. Pero es recordarnos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial para América Latina produjeron un boom en términos económicos. Uno lo estudia en historia y Argentina estaba entre los 4 primeros países del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Y cómo se llama y fueron varios los que crecieron gracias a este conflicto en Europa, que América Latina se transformó en abastecedora de materias primas y de alimentos, principalmente. ¿Cómo puede el conflicto en Europa, que se enrarezca el ambiente en Europa, en ese polo central de la economía mundial, favorecer a América Latina? ¿Hay alguna proyección, algún análisis previo de lo que podría ocasionar si ocasiona algo positivo? Porque estamos buscando noticias positivas.
Sí, te mentiría si pongo un número sobre la mesa en este momento, pero tú tienes países muy importantes exportadores de alimentos en América Latina. Y ahí bastaría mencionar, por ejemplo, a Uruguay, Brasil, Argentina, como grandes exportadores de alimentos que se van a beneficiar de esta demanda incrementada y de los buenos precios. Por supuesto, eso también va a tener consecuencias en la economía interna, porque no puedes aislar los buenos precios internacionales del encarecimiento interno. Entonces, hay que saber manejar esa situación. Lo mismo pasa con los países exportadores de hidrocarburos. México, Venezuela, Guyana, Trinidad y Tobago, Colombia, el propio Brasil, Ecuador, que también se van a beneficiar de esos precios internacionales robustos y tienen que cuidar. Ahora, eso es una... Chile eso... no está beneficiando nada. ¿Cómo la para alimentos. Claro. Una parte de alimentos. Una parte de alimentos. No, alimentos. Pero no quiero dejar de mencionar, y esto es la parte importante para el largo plazo, América Latina puede ser un gran exportador de hidrógeno verde. Y no solamente Chile, Perú, Bolivia, Argentina, norte de Brasil, México, incluso Centroamérica podrían ser grandes productores o importantes productores de hidrógeno verde. Es decir, toda América Latina tiene ese potencial, está muy bien dotada de recursos. ¿Estamos mejor que Europa? ¿Estamos mejor que Asia? Sí. ¿Por qué? Porque en Europa tienes poca irradiación, tienen viento, ¿sí? Y están sacándole partido, por ejemplo, a las turbinas eólicas offshore, en el océano. ¿Sí? Acá, por ejemplo, Humboldt es un río en el mar al que se le puede sacar partido. Patagonia es una reserva de viento tremenda. Y esta cosa de que América Latina corre de norte a sur te da insolación a todo lo largo de América Latina. Por eso. Interesantísimo. Se nos acabó el tiempo, se nos pasó volando conversando con el economista José Luis Samaniego de la CEPAL. Esperamos tenerte de vuelta pronto, José Luis. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Pausa y ya seguimos con más en Días con Pablo. Entramos a la última parte del programa en que nuestros panelistas nos proponen temas propios. Paula Walker. Bueno, mi tema es propio porque me parece súper importante destacar hoy día cómo se está... No quiero ser tan... Quiero dejar el ánimo arriba, pero no es fácil hoy día. Pero matar a la prensa, así se llama mi tema de hoy día. ¿Ya? Y cuando empecé a hacer este tema, no había muerto Francisca. Entonces, lo primero que quiero decir es que hoy murió Francisca Sandoval, periodista. Ella trabajaba en un medio que se llamaba TV Piola. Una chica de joven. La Victoria. Sí. Pero lo importante del TV Piola es que hoy día se puede hacer periodismo no solo de medios grandes, no solo de medios súper consolidados, se puede hacer un periodismo ciudadano desde tu comuna y puedes levantar temas que antes los medios grandes, para ser justos, no siempre levantan. Pero también ayer murió una corresponsal palestina. La Carola lo pronuncia increíblemente bien, yo voy a hacer el mejor esfuerzo. Shiren Abu Akleh. Ella tenía 51 años. Su pasión por el periodismo partió tardíamente porque estudió arquitectura primero y luego estudió periodismo y tomó la decisión de ayudar a ser testigo de lo que ella veía y eso transformarlo en algo que el mundo viera. Tú sabes que según informó la comunidad palestina en Chile, toda su familia se vino a vivir a nuestro país hace muchos años. Ella y su hermano, después que mataron a sus padres, habían perdido a sus padres, pero ellos se quedaron allá. Pero todo el resto de su familia se vino a Chile. ¿Y está en Chile ahora? Bueno, una nueva modalidad que es interrumpir el minuto. Nueva modalidad, interrumpir. Nueva modalidad, te voy a interrumpir. Bien, no, pero quería destacarla a ella. Ella trabajaba en Al Jazeera. Le pusieron una bala en la cabeza, murió delante de sus compañeros y compañeras mientras reporteaba lo que estaba pasando en un campo de refugiados. Yo tuve un profesor al que quisimos mucho como generación, que era don Guillermo Blanco, y cuando salimos, nuestra generación nos regaló un cuadro que cuando tú vas a la casa de todos nosotros, el cuadro está ahí y se mantuvo por mucho tiempo como tradición. Fue algo que don Guillermo escribió y él nos invitaba a ser testigos de la realidad. Y en ese sentido, lo de la corresponsal fue y sigue siendo muy terrible. Pero en la dictadura chilena murieron muchos periodistas.
Hay un número, se habla de al menos 37 periodistas, hombres y mujeres chilenos, que murieron durante la dictadura. El Pepe Carrasco, que trabajaba en el análisis, murió el año 86, no estamos hablando de los primeros años. Y algunos datos de esta profesión que depende de dónde vives y lo que haces y dónde te trasladas, puede ser una profesión altamente riesgosa. El año 2021 murieron asesinados 55 periodistas. Supimos hace pocos días de un periodista que murió asesinado porque en México, que es uno de los países más peligrosos para ser periodista, por cubrir justamente el crimen organizado. Ucrania, de lo que va del 2022, van 7 colegas periodistas, en esta mesa somos todos periodistas muertos. La pregunta es por qué... No somos muertos. No. En esta mesa somos todos periodistas, punto y coma, muertos. Venía de antes. Muertos, y quería engancharme con lo siguiente, ¿por qué se mata a la prensa? Y ese es el tema más relevante. Siempre se ha hablado de la libertad de expresión, por cierto, pero cada día más lo que nos va a ir pasando es que como el acceso a la información está un poco más fácil que antes, al final matar a la prensa es acallar verdades, matar a la prensa es silenciar investigaciones, matar a la prensa es evitar poner luz en zonas que hoy día son oscuras. Todos los países tenemos zonas oscuras, en todos los países apoyar el libre ejercicio de la prensa básicamente es proteger a la democracia. En un día negro como hoy, por la muerte de Francisca, quería hacer este punto. Muchas gracias, Paula. Juan Diego. Yo creo que no hemos tocado en el programa el tema del cura de Berríos, un emblema, una persona muy significativa para la Compañía de Jesús, para los jesuitas. Yo estudié en el Colegio San Ignacio y me ha tocado periodísticamente tener que conocer al cura de Berríos, y podría decirse que realmente, si bien no se ha confirmado hasta el día de hoy las acusaciones, está en un proceso de investigación, este episodio con Berríos es para el sector más liberal de la Iglesia Católica, tan duro como puede ser el caso de Caradima para lo que fue el sector conservador de la Iglesia Católica. Y yo quería como marcar ese punto de los efectos que puede tener para una iglesia muy maltrecha, una iglesia que hoy día tiene muy poca voz en términos de lograr... De liderazgo y de lograr encauzar lo que es la conducta del ser humano, que siempre busca referentes para tratar de orientar su quehacer. La iglesia obviamente ha perdido mucho esa posibilidad, para no decir que esté nula. Yo siempre comparo, me acuerdo cuando con el retorno de la democracia, cómo la iglesia estaba siempre sentada en una mesa, era un actor relevante cuando se quería, si, por ejemplo, en el caso del conflicto mapuche, pues habría estado sentado en la mesa, el caso del conflicto de las armas en sectores populares o en todo el país, habría estado en una mesa. Hoy día la iglesia ya no está. Y en ese sentido, la situación que está sufriendo el cura de Berríos, en donde aparecieron dos nuevos posibles víctimas o testimonios que lo afectan, es realmente un duro golpe para esa iglesia que está ahí tratando de sobrevivir un poco a las circunstancias. Una iglesia que está en la calle, eso es lo que representa. Exacto. Felipe Berríos. Y que hay que reconocerle que el caso de la Chimba, lo que estaba haciendo él en el norte, era bastante emblemático en términos de manejo de campamentos, de inmigrantes. Y él tiene obra que mostrar en ese sentido. Y creo que es triste y lamentable ver que su caída o la posibilidad de que quede manchada su gestión y su persona va a traer varias consecuencias a la Compañía de Jesús y al San Ignacio como institución. Sí, fue suspendido del servicio sacerdotal, hay que decir. Felipe Berríos, la Fundación para la Confianza, está representando a las mujeres que lo acusan. Es una investigación canónica. La primera denunciante dijo que le parecía que la iglesia se tenía que hacer cargo, por eso su interés es que se desarrolle esta investigación canónica que está llevando adelante la abogada María Elena Santibáñez. Y sus antecedentes, no, solamente para sumar dos cosas, los antecedentes se van directo a Roma, esto es un proceso que se sigue allá. Es importante, yo creo, destacar la celeridad de cómo ustedes son muy graciosos, por favor. Es muy la celeridad con que se toma el caso.
Hay un aprendizaje, ¿no? Como a mí de me parece, procedimiento, sí. de... Y lo otro, la importancia de escuchar y atender oportunamente a las víctimas. Las mujeres que declaran haber sufrido conductas impropias, inadecuadas, abusos. De connotación sexual. Y de connotación sexual de parte del cura Berrío. Es muy, muy relevante que la Iglesia les dé espacio, no solamente les dé espacio, sino que pueda desarrollar un proceso que le dé garantías a todo el mundo, como ocurre o como debiera ocurrir siempre en la justicia. Oye, bueno, empezamos a cerrar el programa, los temas han estado, como ha estado la agenda, digamos, más bien dramáticos, sobre todo por lo que hemos comentado profusamente, los efectos que puede tener en nuestra sociedad el asesinato de Francisca Sandoval, cuya muerte se verifica hoy. Pero nosotros nos gusta tener una mirada también, puede ser buenismo, puede ser voluntarismo, me da lo mismo. No sé, a mí no me importa que me traten de buenista. Yo creo que uno tiene que seguir confiando en la condición humana porque esta nos salvamos juntos o no se salva nadie. Sí. Algún día Así vamos a saber lo que es ser buenismo. Sí. ¿No? El nombre Días Contados, de hecho, que me dio risa que José Luis Samaniego además lo tomara como... Bueno, ahí no era el nombre. Le sacó... Tiene ese doble juego, evidentemente. Estaba en un contexto que es muy difícil, que es desafiante, pero que representa oportunidades en todo orden de cosas. Desde el punto de vista de la convivencia nuestra, desde el punto de vista de la sustentabilidad de nuestro planeta. Y lo que nosotros creemos es que cada uno puede hacerse responsable y puede tomar acciones muy concretas desde la forma en que sale a la calle y saluda al resto, hasta, por supuesto, cosas que tienen que ver con la incidencia directa en los asuntos que nos tocan. Así es que a nosotros nos gusta narrar los días, por difíciles que sean. Esa es la connotación que le damos más bien a Días Contados, ¿no? Así es. Así es. Sí. ¿Estamos? ¿Algún comentario al cierre? Mejor Tiene que ser imposible, positivo. Mejor imposible, por eso yo me Podría sumo, ser peor. yo me sumo a tus Podría ser palabras. peor. Buenas noches, muchas ¿Te gracias. acordás cuando Bachelet dijo Sí, eso una eso te iba a vez? decir. Bueno, eso, es que yo sabía es que ella venía eso, entonces por eso dije, ella bueno, era no, responsable, puede ser ella era peor. responsable, ¿Cómo? ella era Dijo, responsable. de cada día puede ser peor. Cada día puede ser peor. No, nosotros Eso aquí fue- cada eso- día puede eso- ser mejor. Cada que día cuando puede ser uno está en mejor, el cada día gobierno- será mejor. Cada día será mejor. Eso pero es para decretar. Cuando uno está en el gobierno, efectivamente, Eso es lo- así te levantas mirando los diarios. Me imagino. O el Twitter. Qué terrible. Oye, ya, pero yo creo que debiéramos tener permiso para tener de banda sonora al Puma, que es, digamos, un Deberíamos artista, haber cerrado con el Puma. un artista de consenso. Creo que hubiese sido un poquito excesivo. Sí, no por el día. Excesivo. Está bien. Por hoy no. Gracias. Pero bueno, en este espíritu constructivo podría haber sido agárrense de las manos, pero no hubiera sido como un poquito, Sí, un poquito fuera de mucho. tono. Ya, nos vamos. Sigan junto a Vía X, nos reencontramos. Buenas noches.